La OTAN. La OTAN, evidentemente, sigue su marcha ascendente hacia el conflicto global. Es decir, la OTAN parece que solo tiene ahora mismo una válvula para sobrevivir: la guerra. Entonces, el planteamiento es: esto lo hace porque efectivamente es su única válvula para sobrevivir y, por lo tanto, podemos decir que está ya en una situación preagónica o agónica, o realmente la OTAN está simplemente respondiendo a lo que ciertas clases políticas occidentales necesitan para mantener la hegemonía, o es una asociación de las dos cosas. ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a ver, la OTAN no tiene voluntad por sí misma. Es una estructura que depende de los gobiernos que la forman, fundamentalmente del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Seguramente entiendo que cuando dices hablas de esa posición belicista de la OTAN, te estás refiriendo a la posición belicista que ahora está protagonizada por los países belicistas, grandes países belicistas Sí, europeos, sí, sí, y por fundamentalmente. el establishment norteamericano, fundamentalmente, ¿no? Bien, vamos a ver. Entonces, detrás de la OTAN están esos gobiernos, esos sectores políticos, pero detrás de esos sectores políticos hay sectores corporativos. Y yo creo que estos son los que están realmente en una posición extrema, porque al final los responsables políticos tienen un nivel de riesgo determinado. Lo que ganan y pierden entrando o no entrando en una guerra, pues no tiene nada que ver con lo que pueden ganar o perder los que están detrás de ellos, ¿no? Es decir, un político tiene una expectativa de estar 4 años, de estar como mucho 8 años, y dice, ¿voy a llevar al mundo a una guerra mundial por esto? Pues se lo piensan mucho, ¿no? Se lo piensan mucho. Pero el problema ahora yo creo que está en el ámbito corporativo, ¿no? ¿Y por qué esto? Pues porque ellos tienen la sensación de que primero están perdiendo el control del mundo, ¿no? A manos de los países emergentes. Y tienen la sensación de que después de perder el control del mundo pueden perder el control de Europa y de Estados Unidos. Y están viendo la victoria rusa en Ucrania como el punto de inflexión hacia ese nuevo mundo. Y por eso consideran absolutamente intolerable que Rusia gane en Ucrania, ¿no? Bueno, ¿y esto por qué? ¿Hasta qué punto es intolerable para ellos y por qué? Bueno, yo creo que hay una referencia muy clara que nosotros solemos utilizar. Y es que ellos, desde hace décadas, visualizaron perfectamente lo que había pasado en Rusia con los oligarcas. Ya sabes que cuando llega Putin al poder en el año 2000, empieza a derribar el sistema oligárquico que se había creado en los 90 y empieza una lucha contra los grandes oligarcas para echarlos del poder, lo que algunos han llamado la revolución Putin, ¿no? Y claro, esos oligarcas no estaban allí por casualidad, estaban muy interrelacionados con los oligarcas occidentales. Totalmente. Claro, uno de ellos, Mikhail Khodorkovsky, era el presidente de Yukos, hace un año, en una entrevista en televisión, dijo expresamente que ellos actuaban coordinados por los Rothschild. Eso nos está diciendo que al final eran los mismos. Entonces, Sí, ¿qué pasó con ellos? al final quien firmaba era Rothschild, sí. Así. Entonces, ¿qué les pasó a estos oligarcas? Pues que no solo perdieron el control de sus empresas, muchos fueron a la cárcel, otros acabaron en el exilio, algunos murieron en aquella semiguerra civil, ¿no? Claro, estos están viendo que a ellos les puede pasar eso. No es solo perder el control del mundo, es perder el control del mundo y ver que mi mundo se acaba. Y el que mi mundo se acaba puede ser, una vez que Rusia gana esa guerra, la influencia política e ideológica de Rusia se va a disparar en Europa, sobre todo en Europa central y oriental, de Rusia y de los países emergentes, ¿no? Y si como contrapeso de eso lo que tenemos es un modelo económico agotado, países en una situación de depresión de recesión, que les va a llevar a una inestabilidad creciente interna, pues claro, el riesgo de que Europa Occidental estalle dentro de unos pocos años y que en buena parte la influencia, ese estallido, tenga mucho que ver con la influencia creciente de los países emergentes por un lado y del trumpismo por el otro, yo creo que es algo que lo ven como algo inmediato. Entonces, para ellos es casi como el final del mundo.
Porque muchas veces se dice, vamos a ver, pero una guerra nuclear, pero ¿quién puede apostar por una guerra nuclear sabiendo que ellos también se ponen en peligro y tal? Y nosotros siempre hablamos de que esto está psicológicamente muy estudiado y que como referencia muy clara están los suicidios de los ricos en en las grandes crisis. Sí, es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué se suicidan los ricos? Pues porque para ellos perder El su mundo se ha riqueza acabado. es peor que morir. Claro, el Es mundo peor se ha que morir. acabado. Sí, sí. El Claro. mundo para ellos se ha acabado. Sí, 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 sí. Simplemente convertirse en una persona normal para ellos es casi peor. No te digo nada si encima están pensando, como pueden estar pensando ahora, en base a las actuaciones que hayan tenido, y muchos Que de vayan ellos a la tienen cárcel. actuaciones criminales que pues que pueden ir a la cárcel o peor, ¿no? O O peor. peor. Sí, sí, sí. Entonces, No, para ellos fíjate, es sí, sí, fíjate, es curioso. Ha citado, por ejemplo, a Jodorowsky. Todo este tema de la guerra contra los oligarcas en Rusia, sobre todo entre el 2000 y el 2012, 2014, es un tema que prácticamente en Occidente no se conoce muy poco, eh, pero bueno, para que la gente se llegue a una idea. Es decir, es que el 2002 ya le habían planteado un golpe de Estado a Putin, mm, los oligarcas. Es decir, es que esto lo he conocido yo de primera mano. O sea, es que me lo han contado. Me lo han contado en el sitio además donde se reunían para conspirar. Es decir, en unas dachas cerca de Moscú. Es decir, bueno, esto ha sido una lucha terrible en el cual algunos se... ¿Ya me oyes? Ahora sí, ¿no? ahora sí, se ha Sí, congelado un minuto aproximadamente, sí, sí. sí, 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 no sé, la red como siempre. Y bueno, pues es decir, muchos de estos oligarcas, es decir, pues algunos se sometieron al Estado, ¿eh? Y bueno, han mantenido sus cargos y demás en las empresas, gigantescas empresas, porque, bueno, pues digamos que aceptaron que había una situación nueva, ¿no? Mm, Fueron los menos, fueron los menos. Tuvieron que salir muchos, muchos, muchos. Además, casi todos iban a Londres. ¿eh? Londres acabó llamándose Londongrado. ¿Mm? Allí van los Berezovsky, los Gusinski. ¿Mm? Cuando se ve a la cárcel, Jodorowsky. Por cierto, un amigo de Einstein. ¿Mm? mm. Y es uno de los que financia a rusos libres, a todo este tipo de oposición instrumental de los servicios secretos occidentales, de la OTAN. ¿no? Es decir, pero bien, es decir, lo que sí es cierto es que toda esa guerra es poco conocida. Y efectivamente, si una situación de cambio estructural, por ejemplo, en la Europa occidental, se diera, es evidente que aquí los oligarcas de aquí, porque también son oligarcas, es decir, que esto de llamar oligarcas solamente a los que tienen dinero en Rusia, a ver, yo eso lo repito muchas veces, es decir, la señora Botín es una oligarca, Claro. tenemos ya. Si la señora Botín es una oligarca y el presidente Claro, Iberdrola es porque un oligarca. oligarca quiere decir el gobierno de unos pocos, ¿no? De Oligarcas unos son, pocos por su no es, poder, claro, por su eso es, poder no es suficiente que sean económico. ricos. No, Eso no, es. no. Precisamente los oligarcas en Rusia dejaron de serlo con la llegada de Putin, ¿no? Claro, es decir, empezaron a tener muchos problemas y como tú dices, algunos hasta se cayó de una ventana al quinto piso, ¿no? Es decir, Claro. pero claro, todo esto es cierto, pero la sensación de la OTAN es realmente es decir, no da sensación de agonía. Es decir, si la guerra en Ucrania se pierde, después de perder la de Afganistán, el desastre de Irak, el desastre en Libia, si la guerra en Ucrania se pierde, ¿qué le queda a la OTAN? Simplemente sacarnos el No, dinero a todos. no, yo estoy convencido de que si la guerra en Ucrania se pierde, la OTAN desaparece. ¿Por qué va a desaparecer la OTAN? Porque el fin de la guerra en Ucrania está casi de forma imprescindible unido a la negociación de un marco de seguridad estratégica en Europa, que era lo que ya sabéis que los rusos Mm. venían reclamando desde hace mucho tiempo. Incluso antes de empezar la guerra lo reclamaron, no les hicieron caso, ¿no? Pero bueno, eso se va a tener que hacer. Entonces, la negociación de un marco de seguridad estratégica en Europa es incompatible con la existencia de la OTAN,
Porque ¿cuál es la finalidad de la OTAN si no es cercar y someter a Rusia? No tiene otra. No tiene Entonces, otro. la OTAN como tal va a tener que desaparecer de forma imprescindible. Luego veremos si quizás también dentro de unos años también la Unión Europea. Que eso es Es que esa quizás es una la siguiente consecuencia. pregunta. Una Claro, Unión Europea que parece que ha unido su destino al de la OTAN, claro, claro, no pero es corre que el riesgo de muchas hundirse veces, con ella. claro, porque muchas veces perdemos esa perspectiva, pero claro, si miramos históricamente qué es lo que ha sido la Unión Europea, es un producto de la Guerra Fría. Es decir, Ujú. se construye por una serie de países occidentales y no de Europa central y oriental porque teníamos el telón de acero, ¿no? Es decir, se construye como tal en oposición al Pacto de Varsovia, ¿no? Como la OTAN, ¿no? Eh, entonces, lo lógico es que en una nueva Europa que se constituye a partir de ese nuevo marco de seguridad estratégico, se piense si la Unión Europea, en principio como espacio, ¿no? Si tiene que ser lo que es o tiene que ser otro espacio. ¿Qué mejor forma de construir un marco de seguridad estratégica en el conjunto de Europa que integrar a Rusia en ese marco? Como Rusia venía proponiendo desde principios de siglo, ¿no? Pues una Europa desde Lisboa a Vladivostok A Vladivostok. o desde el Atlántico a los Urales, que es algo parecido como decía De Gaulle, ¿no? Eso sería absolutamente lógico, ¿no? Y claro, eso implica, bueno, esa es una de las razones que nos llevaría a pensar que en todo caso la articulación europea podría o debería ser algo totalmente distinto, ¿no? Claro, aparte de eso, tenemos el conflicto político que va a estallar, bueno, que ya ha estallado en alguna forma, pero que se va a mantener Europa yo creo que en los próximos 4 años seguro. Entre los partidos tradicionales, por un lado, eso que nosotros llamamos el partido único, ¿no? Que dicen que son de izquierda, de derecha o de centro, pero que es mentira, porque en todo lo importante están todos ellos sometidos a los objetivos de las grandes corporaciones, ¿no? Pero entre esos partidos tradicionales, por un lado, los partidos conservadores que estarán cada vez más apoyados o impulsados por el trumpismo, y luego la enorme influencia que van a tener los países emergentes en Europa Central y Oriental. Ahí va a haber una lucha política a muerte entre esos tres grupos en todos los países importantes de la Unión Europea, seguro, ¿no? Entonces, vamos a ver, porque, claro, lo que está claro es que los partidos tradicionales se van a resistir a muerte y han empezado a hacerlo, ¿no? Cuando anulan las elecciones en Rumanía, amenazan con, eh, con disolver Sí. partidos, amenazan, Fraude en Moldavia, sí, 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 lo claro, sabemos. o sea que van a jugar todas las cartas, ¿no? Para evitar ese cambio político, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se mueven las cartas porque ahí los países claves son Francia y Alemania, clarísimamente. Si cae uno de esos dos, cae la Unión Europea. Entonces, por eso se van Pues a resistir a muerte y ya lo hemos visto. Amenazas de ilegalización de AfD en Alemania, las no condenas deja a presente. Le Pen en Sí. Francia. Lo que pasa es que, es decir, ya conocemos la situación alemana. La francesa, no sé si es peor, ¿eh? Económicamente, es decir, van camino a la quiebra. Si quiebra la economía francesa, arrastra toda Europa con ella. Y, y la situación política también es la que es. Aparte de una situación de desintegración social que pueda abocar a explosiones sociales, a enfrentamientos étnicos. Es decir, la situación de Francia es muy, muy delicada. Igual que la del Reino Unido, lo que pasa es que el Reino Unido ahora mismo no está dentro de la Unión Europea, pero son situaciones muy delicadas desde el punto de vista económico, social, político, cultural. Es decir, es muy posible que todo esto no aguante un embate. O sea, me da la sensación, no sé si qué opinas, que es precisamente la OTAN la que ahora mismo mantiene el armazón. Si no, esto se empezaba a desintegrar. No sé si lo ves. Puede ser. Yo creo que ahora hay una interrelación altísima entre en los grandes países europeos a través de los intereses corporativos comunes. Y altísima mucho más que en décadas anteriores. Claro, si vemos a un Macron directamente dependiente de los Rothschild, a un Merz en Alemania, que BlackRock. es, que es BlackRock, que fue el representante de BlackRock en Alemania, ¿no?
Y en el Reino Unido tenemos a un Starmer, que es de la sociedad fabiana, pues, La directamente City. controlada por la aristocracia. Pues pocas veces ha habido una coherencia tan grande entre los tres, y no por intereses nacionales, porque se hayan puesto de acuerdo en unas u otras políticas, no, porque están defendiendo intereses comunes y con una beligerancia muy parecida, ¿no? Muy parecida. Sí, no, es decir, ya digo, da la sensación un poco que la Unión Europea ha acabado atándose con una cadena a la OTAN y en la misma agonía y la misma catástrofe estilo Titanic puede acabar uno arrastrando a la otra. Bueno, Es ya decir, sabes que hay rumores de que lo que está pasando en España alrededor de esa sucesión de escándalos que están estallando sí, sobre Sánchez es o puede ser un intento de asegurar en España un régimen o un gobierno perfectamente alineado con estas estrategias belicistas, ¿no? Que tendría que ser o un gobierno del PP o quizás un gobierno de coalición PP PSOE-PP. con otro PSOE con otras personas del PSOE, claro. Claro, claro, sí, sí, sí. Incluso han sonado nombres ya. Mm. Ha sonado ya el nombre, por ejemplo, de Salvador Illa para suceder a Sánchez en el PSOE, de tal manera que permitiera efectivamente un acuerdo de gobernabilidad, ¿m?, entre los dos partidos sistémicos que son los mismos que votan juntos en el Parlamento Europeo. O sea, es decir, aquí a lo mejor alguna persona puede intentar ver extraño, pero no tiene ninguna extrañeza. Es decir, esto que llaman aquí izquierda socialdemócrata y derecha liberal es la que vota junta en el Parlamento Europeo. Sí, sí. O sea, No, en es decir, Europa, efectivamente, esto es especialmente descarado, ¿no? Porque, claro, los partidos políticos, todos los partidos políticos, lo que hacen es repartirse los departamentos de la Unión Europea, ¿no? Y entonces todos ellos están en el gobierno, todos los sí, sí, partidos, sí. ¿no? Les dan a uno un área, a otro otra, se reparten. Es una especie de jeroglífico en el que tiene que haber cargos de todos los partidos y de todos los países, ¿no? Más o menos. Y Mm. entonces ese es el cuadro que hacen, todos se sienten en el gobierno, en la práctica la consecuencia de eso que es que no hay oposición, claro. Claro, claro, no, que al final es un sistema pseudo totalitario, donde, es decir, existe los que siguen la línea oficialista. Luego hay un sector que puede ser dudoso con la línea oficialista, pero para el cual se construye una disidencia controlada. ¿Mm? Y para aquellos irreductibles que no están dispuestos a pasar por el aro, para eso tenemos la represión y la censura, ¿no? Es decir, es perfecto, es decir, y así tenemos los tres dominios de actuación de las élites corporativas en la política europea. Y esto pasa en todos los países de la Unión, no es cosa de Francia, Alemania o España, ¿no? Pasa en todos los países. Es decir, hombre, mira, la misma Meloni, por ejemplo, en Italia. Meloni viene del Instituto Aspen. ¿Mm? Por cierto, también relacionado con el señor Stein. Es que al final, si uno, como se decía habitualmente en la novela negra, si uno sigue la pista del dinero, aquí que igual había que decir la pista del dinero, o de la droga, o del sexo, acaba siempre en los mismos sitios, ¿no? Efectivamente. Es una cosa fantástica. Sí, sí. Ya son muchas pistas. Ya. Son muchas, son muchas. Bueno, oye, vamos a un tercer bloquecillo, antes de que se nos vaya, porque bueno, ya nos quedan 15 minutos. En toda esta crisis global, en el cual lo que está en juego es la propia hegemonía norteamericana y de los países anglosajones, y luego sus aliados de segundo nivel, toda esta hegemonía de las grandes corporaciones que han elaborado toda una narrativa basada en la globalización como fuente de riqueza, en el wokismo como ideología dominante. Es decir, al final no están surgiendo graves contradicciones dentro del propio modelo capitalista que también lo ponen en la tesitura de una transformación radical cuando no desaparición. Bueno, vamos a ver. Sí, hace unos años, bueno, vamos a ver, hay que distinguir entre sistema capitalista, y nosotros utilizamos la palabra sistema para el capitalismo, y modelo neoliberal, ¿eh? Teniendo que es uno de los modelos
Sí, que han vivido en el capitalismo, ¿no? del modo de Entonces, producción. Sí. claro, como el modelo neoliberal, pues bueno, hace unos años éramos los críticos los que decíamos que no estaba funcionando, etcétera, ¿no? Pero ya desde hace 5, 6 años, en buena parte desde la crisis del 2008, pero ya de forma generalizada en los últimos años, todo el mundo admite que es un modelo agotado, ¿eh? No vamos a decir que era un modelo inválido, eso los dicen algunos, pero dicen que es un modelo agotado. Entonces, ¿qué hace falta? Un nuevo modelo, porque es evidente que no está funcionando. Europa está estancada económicamente en los últimos 20 años con crecimientos del PIB per cápita inferiores al 1%, ¿no? Y nosotros igual ya me habrás oído, ¿no? Para que la gente se dé cuenta de la importancia que tiene esto, ¿no? Pues, si comparas esa evolución de Europa, también de Latinoamérica, la de Estados Unidos ha sido un poco mejor, ¿no? Esa evolución de Europa occidental con la evolución de los últimos años de la Unión Soviética, ves cómo en la Unión Soviética, aunque estaba bajando los niveles de crecimiento, tenía niveles de crecimiento muy Mayores. superiores a los que Europa está teniendo en los últimos 20 años. Y todos pensamos que aquello se colapsó económicamente, ¿no? Pues bueno, pues no es así, o por lo menos ahora tenemos muchas más razones para ese colapso, ¿no? Bueno, es evidente que el sistema no está funcionando, las empresas no están invirtiendo, la inversión cayó y esa es quizás la primera referencia del dinamismo de una economía, que las empresas inviertan, ¿no? Porque de ahí luego viene todo lo demás, ¿no? Pero bueno, el caso es que ya está generalizada la idea de que hace falta un nuevo sistema y entonces hay un nuevo modelo, vamos a decir. ¿Y cuál puede ser ese nuevo modelo? Pues sabemos que un sector corporativo en los últimos años apostó por una especie de salto adelante hacia un modelo todavía más corporativo, ¿no? Que ellos han llamado capitalismo inclusivo o capitalismo de partes interesadas, relacionado con aquel proyecto del Foro Económico Mundial que se llamó el Gran Reseteo, Gran Reinicio, tal. ¿Recuerdas, no? Pues en ese proyecto es un proyecto al final que unos dicen que puede quedar dentro del capitalismo o ir más allá del capitalismo, no hacia un socialismo, digamos, pero hacia una sociedad que algunos dicen que sería semifeudal, por el enorme peso que tendrían las corporaciones, tanto económico como político y social, Sí, ¿no? tecnofeudalismo lo han llamado algunos. Diego Fusaro, por ejemplo. Sí, y Varoufakis también ha utilizado esa expresión, sí. Pero bueno, no vamos a discutir ahora porque dependiendo de los mecanismos de enriquecimiento que utilizan las corporaciones en ese modelo, podríamos decir que están dentro o fuera del capitalismo. Entonces se plantean unos modelos de enriquecimiento que son capitalistas, otros que no son capitalistas, dependiendo cuál sea el modelo de enriquecimiento dominante, pues ese modelo escaparía del capitalismo hacia otro modelo, digamos, hipercorporativo, ¿no? A mí no me gusta la palabra feudalismo porque, claro, evoca unas referencias históricas que pueden resultar un poco Confundir. despistantes, ¿no? Pero bueno, también es cierto que después del estallido del conflicto en Ucrania, en el propio año 2022, tanto el Foro Económico Mundial como BlackRock hicieron declaraciones de que, en el sentido de que ahora ese proyecto había que meterlo en el cajón. Porque ahora la prioridad era neutralizar a Rusia y China en el propio año 2022. Si esto es así o no, pues vamos a verlo, ¿no? Pero tampoco hay que descartarlo, que se mantengan a la espera, ¿no? Bueno, entonces nosotros hicimos unos estudios sobre posibles modelos alternativos de futuro, ¿no? Y era un estudio basado en opciones filtradas desde un punto de vista político, ¿no? En